Hola alumnos, ¿cómo están? Bueno, junto con saludarles, procedo también a explicarles un poco cuál es la finalidad de estos videos. La idea es, primero que todo, que ustedes puedan recordar todos los contenidos, vocabularios y actividades que ustedes realizaron junto con sus profesores en la primera parte de la unidad 3 de Everyday Life, y también, si es que a alguno les quedó algún contenido pendiente, que lo podamos revisar a través de estos videos. Es muy importante también que ustedes puedan apoyar toda la información que aparezca en estos videos en las actividades complementarias que también están adjuntas ahí en ambiente de aprendizaje. Cualquier duda o cualquier pregunta que tengan, tienen que comunicarse con sus docentes para que ellos lo puedan aclarar, ya sea en la sala de clase, de acuerdo a los horarios nuevos que tenemos, o a través del correo institucional. Muy bien, entonces, vamos a partir con la primera parte de la unidad 3 de Everyday Life, la cual tenía como principal objetivo el trabajar actividades, perdón, los verbos relacionados con actividades de el día a día. Entonces, dentro de esto se realizó como primera actividad un pequeño match que tiene que ver con poder reconocer actividades básicas que se pueden realizar día a día, tanto en inglés y buscar cuál es el equivalente en español. En inglés tenemos 20 actividades que son como, o están dentro de las más rutinarias que hay, que aparecen en la columna que ustedes pueden ver en el PowerPoint en English, que son do homework, work, exercise, watch TV, listen to music, get up, check email, study, play games on computer, eat breakfast or have breakfast, drive to work, read the newspaper, go online, have tea, eat or have lunch, clean the house, have a shower, do the laundry, go shopping, and go to class. Probablemente ustedes con sus profesores vieron quizás las mismas actividades o algunas otras se fueron repitiendo, pero la primera actividad tenía que ver básicamente con eso. En la primera parte de la unidad lo esencial era que ustedes se relacionaran con vocabulario que tenía que ver con actividades del día a día. Las personas que no tengan el vocabulario pueden realizar este ejercicio que es muy simple, en el cual solamente tienen que hacer un matching entre la columna de English y la columna de Spanish, para que ustedes puedan ver, por ejemplo, que do homework es lo mismo, obviamente, que si yo voy a la columna en español y tengo la actividad hacer la tarea. Muy bien. Una vez que ustedes se relacionaron con el vocabulario o con algún tipo de vocabulario relacionado con las actividades del día a día o everyday activities, lo más probable es que ustedes se hayan comenzado a acercar a lo que es crear oraciones en presente simple. ¿Por qué? ¿Por qué se une lo que son las rutinas con las oraciones en presente simple? Porque básicamente, como aparece en el cuadro que está ahí en la pantalla, el presente simple es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones habituales que suceden con cierta frecuencia, pero que no necesariamente hace referencia a si está ocurriendo en el momento actual. Por ejemplo, yo puedo decir, I speak English, pero no necesariamente estoy hablando inglés en el momento, sino que es algo habitual que ocurre en mi vida. Muy bien. Para trabajar la estructura del presente simple, que con este tiempo gramatical podamos empezar a crear oraciones para poder hablar acerca de nuestra rutina, para poder hablar acerca de lo que nosotros hacemos durante el día a día, lo esencial era dividir el presente simple en tres momentos. Primero, affirmative sentences. Segundo, negative sentences. Y tercero, cómo poder crear questions, ya sea básicas o un poquito más complejas en inglés. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestra finalidad es poder crear un roleplay, una mini conversación. Y en los roleplay o dentro de los roleplay, una de las estructuras más necesarias, ¿cierto?, es poder crear preguntas y irlas respondiendo a través de afirmaciones o negaciones. Entonces, partamos con las afirmaciones. Cuando nosotros hablamos acerca de affirmative sentences, tenemos que tener claro que las oraciones se dividen en tres elementos. Primero, tenemos el subject. Subject, o también como se conoce en español, el sujeto. El sujeto es toda persona o cosa que desarrolle la acción, ¿ok? Que sea el protagonista dentro de la oración. Segundo, necesitamos el verb. El verb es la acción que se va a llevar a cabo, action or verb.
En este caso, las acciones pueden ser, por ejemplo, los verbos que vimos antes. Go shopping, go to class, drive to work, etc. Y tercero, necesitamos un complement. El complement es toda información extra que tú le puedes agregar a la oración para que ésta tenga un contexto. Por ejemplo, aquí en la pantalla ustedes pueden ver 3 simples oraciones. I play football. You cook Italian food. The students study English. Como ustedes pueden ver en la primera oración, el subject es I, que es la persona que desarrolla la acción. Play es la acción que se está desarrollando y football es la información extra que tú le agregas a la oración para que ésta tenga un contexto. En la segunda oración, you cook Italian food, you es el sujeto, es la persona que desarrolla la acción. Cook es la acción que tú estás desarrollando. And Italian food es el complemento o el contexto que tú le das a la oración. Tú puedes decir you cook, está perfecto. Pero si tú le colocas you cook Italian food, le estás dando obviamente mucho más información a la oración para que esta tenga más contexto. Y por último, the students study English. En la oración the students study English, the students son los protagonistas de la oración, es el sujeto, son los que desarrollan la oración. ¿Qué oración? Study. ¿Y qué es lo que ellos estudian? Perdón, ¿qué es lo que ellos estudian? English. Muy bien, como ustedes pueden ver, una de las características principales del inglés es que cuando nosotros creamos oraciones con la primera persona, I, con la segunda persona, you, o con las formas plurales, como por ejemplo, the students, o we, o they, o you en su formato plural, las acciones, es decir, los verbos, no sufren modificación. ¿Qué quiero decir esto? Cuando yo busco en el diccionario cómo se dice jugar, me va a aparecer play. Si yo quiero decir yo juego, solamente tengo que decir I play. Y fíjense cómo el verbo no sufre ninguna modificación. Play, jugar, I play, yo juego. Cook. Cook es cocinar. Si yo quiero decir tú cocinas, solamente tengo que decir you cook. ¿Ok? Agregándole el sujeto antes del verbo para que la acción se lleve a cabo. Y como ustedes pueden ver, al igual que ocurrió con play, cook tampoco sufrió ninguna variación. Por último, tenemos el verbo study. El verbo study quiere decir estudiar. Si yo quiero decir que los estudiantes estudian o que los alumnos estudian, entonces tengo que decir the students study. Lo único que tengo que hacer es agregarle al verbo study la persona que desarrolla la acción. Pero el verbo study no sufre ninguna variación. ¿Cuándo esto ocurre? Recordemos, los verbos no sufren ninguna variación cuando estamos creando una oración afirmativa con la primera persona, I, con la segunda persona, you, o con cualquier forma plural. We, they, the students, you, me and my friends, my family and friends, my classmates, etc. ¿Ok? Espero que hasta acá más o menos vaya quedando claro cómo vamos creando las oraciones. Ahora, hasta acá hemos trabajado con crear oraciones con primera persona, I, segunda persona, you, y formas plurales. ¿Qué pasa entonces con el he, con el she y con el it? Recuerden que el he, el she y el it se conocen como la tercera persona singular. ¿Ok? ¿Qué sucede entonces con la tercera persona singular? Bueno, en el caso de la tercera persona singular, la forma de conjugar el verbo cambia un poco. Veamos estos ejemplos y reconozcamos cómo es el cambio. Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos dos hermanitos y un hermanito va a hablar un poco acerca de la rutina que tiene él al momento de levantarse, él y su hermana. Entonces esta persona dice, I wake up at 8:30 a.m. She wakes up at 8 a.m. I get up at 8:45 a.m. She gets up at 8:15 a.m. I get dressed. She gets dressed. Si ustedes se fijan, los verbos cambiaron de la siguiente manera. I wake up. She wakes up. I get up. She gets up. I get dressed.
she gets dressed. ¿Qué sucedió con el verbo? Muy simple. Como ustedes pueden ver ahí en rojo, cuando nosotros tenemos una oración afirmativa, pero que está conjugada o que el sujeto de la oración es tercera persona singular, es decir, he, she o it, nosotros lo que vamos a hacer es agregarle ese al verbo. Es decir, work, works, play, plays, wake up, wakes up, get up, gets up, get dressed, gets dressed. ¿Ok? Ahora, la regla es muy simple entonces. El verbo se mantiene igual o con tercera persona se le agrega S al final del verbo. Recuerden, esta regla de la S funciona solo con la tercera persona singular. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo estoy armando una oración en el que el verbo ya termina en S? O donde los sonidos al término de la acción son mucho más fuertes que el sonido de la S. Por ejemplo, cuando termina con X, cuando termina con Z, etc. Bueno, en ese caso, nosotros nos vamos a encontrar con dos excepciones a esta regla de la tercera persona, que es agregarle S al verbo, que tiene que ver con un asunto de sonido. Entonces vamos a ver ahora cuáles son estas dos excepciones. La primera excepción dice que si un verbo termina en consonante más Y, no le vamos a agregar S al verbo, sino que vamos a reemplazar la Y por una I latina y le vamos a agregar ES. ¿Qué quiere decir esto? Si una oración está hecha en tercera persona, he, she o it, y termina en consonante Y, va a sufrir la siguiente variación. Veamos los ejemplos que están ahí en el PowerPoint. Dice, study, tercera persona singular, studies. Fly, flies. Carry, carries. Si ustedes se dan cuenta, en la forma base, el infinitivo, el verbo study, fly and carry, todos terminan en consonante más Y. Por lo tanto, como terminan en consonante más Y, al momento de yo crear una oración donde el sujeto sea he, she o it, van a sufrir el cambio a studies, fly, and carries. Por ejemplo, Carla studies English every day. Carla es lo mismo que decir she, por lo tanto el sujeto de la oración es tercera persona singular. Por lo tanto yo le agrego entonces IES para conjugar el verbo en forma correcta. Si ustedes no hicieran ese cambio, es como que ustedes dijeran, Carla estudiar inglés todos los días. En cambio, usted al momento de hacer el cambio, Carla estudia inglés todos los días. The airplane flies 50 kilometers every Friday. The airplane es lo mismo que decir it, porque es una cosa. Por lo tanto, es tercera persona singular. Hacemos el cambio y el verbo entonces queda conjugado con flies. Segunda excepción a la regla. La segunda excepción a la regla dice que si un verbo termina en O, CH, S, SH, X o Z, no le vamos a agregar solamente S, sino que le vamos a agregar ES para que la conjugación del verbo sea más notoria, sobre todo en la forma, obviamente, de speaking. Por ejemplo, tenemos el verbo pass. El verbo pass ya termina en dos S, entonces si yo le agrego otra S no tendría sentido. Por lo tanto, cuando este verbo pass se conjugue con tercera persona singular, va a quedar como passes. Push, pushes. Watch, watches. Fix, fixes. Buzz, buzzes. And go, goes. Es decir, todo verbo que termine en O, CH, S, SH, X o Z, siempre y cuando esté conjugado con tercera persona singular en una oración afirmativa, se le va a agregar ES al verbo. Por ejemplo, Patricia watches Las Vegas. The mechanic fixes cars. Martha goes to the movies every week. Muy bien, chicos. Entonces, con esto terminamos este primer video que tenía como finalidad que ustedes pudiesen recordar
cuál es la estructura del presente simple y la conjugación con la tercera persona que ustedes trabajaron con sus profesores en clases. Recuerden que lo importante ahora es poder ir ahora al ambiente de aprendizaje y desarrollar las actividades extras que tengan sus profesores para que de esta manera ustedes puedan ir practicando e ir complementando mucho más sus conocimientos y la comprensión de lo que estamos viendo. Que estén bien, chao.